Al ver esta imagen me evoca una historia muy bonita que se llama Historia de los bosques de castaño. Es una historia que se desarrolla más o menos finalizando la Segunda Guerra Mundial entre lo que es Italia y la antigua Yugoslavia. Básicamente era un carpintero amargado junto con una joven cultivadora que empiezan a tener unas vivencias juntas y de allí va a depender su futuro. Pero cuando amplío completamente la imagen, veo que tan solo se trata de los vasos sanguíneos de un ojo. Es por esto que siempre debemos ver más allá de lo que creemos que es evidente. Así que veamos la falla cardíaca más allá de la enfermedad coronaria. Mi nombre es Erika Martínez, líder del programa de falla cardíaca de la Clínica Iberoamérica, y agradezco inmensamente la invitación. Es todo un honor poder estar en tan maravilloso evento. Estos son mis conflictos de interés y si bien es cierto que es una charla patrocinada y recibo honorarios por ella, no tengo conflictos de interés al presentar la siguiente charla. Quiero presentarles a un paciente de nuestra institución, don Luis, un paciente de 76 años. Es un paciente masculino quien asiste por un cuadro clínico de más o menos 4 semanas de evolución, caracterizado por disminución de clase funcional. Refería a disnea de medianos esfuerzos, edema en miembros inferiores, negaba dolor torácico y sí refería a ortopnea de 4 almohadas. Como antecedentes patológicos de importancia, enfermedad coronaria revascularizada percutáneamente en 2 oportunidades, la descendente anterior, la circunfleja, la primera diagonal y antecedente de hipertensión arterial. Nos tenía entonces o nos traía las siguientes ayudas diagnósticas: un ecocardiograma extrainstitucional que mostraba una hipertrofia concéntrica severa con hipoquinesia generalizada, dilatación severa de la aurícula izquierda y una insuficiencia mitroaórtica leve, una fracción de eyección del 37%. En cuanto a los laboratorios, como lo podemos ver, una hemoglobina básicamente normal, una creatinina normal, una glicemia, un perfil lipídico con un LDL fuera de metas, una hemoglobina de 13.6, glicosilada de 6,19 y un colesterol total de 187. Venía el manejo entonces con furosemida, 40 miligramos al día, espironolactona, 25 miligramos al día, enalapril 20 miligramos cada 12 horas, carvedilol 6.25 cada 12 horas y atorvastatina 40 miligramos al día. ¿Qué encontramos en el momento del examen físico? Un paciente consciente, alerta, orientado, una presión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca de 75, campos pulmonares, unos escasos estertores crepitantes y unos ruidos cardíacos rítmicos. Vimos entonces también que a nivel del abdomen tenía una onda ascítica y en miembros inferiores un edema grado 2 bilateral. Llamaba la atención esta imagen que vemos en pantalla como tal a nivel del bíceps. Se deja entonces con una impresión diagnóstica de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, de origen isquémico por sus antecedentes, una clase funcional 3 o 4, y una enfermedad coronaria revascularizada percutáneamente y adicionalmente hipertensión arterial. ¿Qué decidimos entonces en ese momento al ver un paciente que estaba en el contexto de una falla cardíaca descompensada? Pues lo que hicimos fue hospitalizarlo, empezarle con restricción hídrica, menos de 1000 centímetros al día, se le dejó enoxaparina, omeprazol, furosemida 20 miligramos cada 6 horas, espironolactona 25 miligramos al día, se le suspendió el enalapril por 36 horas y se le inició sacubitril valsartán 50 miligramos cada 12 horas. Adicionalmente, entonces se le dejó carvedilol 12,5 cada 12 horas y se pidieron estudios complementarios. Ya entonces, cuando pasamos a nuestro paciente a nuestra sala de imágenes diagnósticas, entonces encontramos el siguiente ecocardiograma. Como ustedes se pueden dar cuenta, vemos entonces como tal una hipertrofia concéntrica bastante marcada, ¿cierto? Como lo vemos acá, y un aspecto aquí a nivel del septum algo granular. Es en el eje largo y acá vemos exactamente la imagen que se correlaciona en el eje corto. Vemos aquí entonces a nivel ya de 4 cámaras, 3 cámaras, muy similar a las descripciones que estábamos viendo. A nivel del Doppler, entonces encontramos que está con un patrón restrictivo, ¿cierto? Como tal. Y miren lo que encontramos cuando le hacemos el strain longitudinal a este paciente. Vemos que ese strain está disminuido
¿cierto? Y que comprometen mucho las bases. Entonces, aquí ya empieza a llamarnos la atención ese ecocardiograma. ¿Cómo así? ¿La falla cardíaca de este paciente no era acaso de origen isquémico? Estamos viendo un corazón completamente hipertrófico y con unas señales muy claras que me pudieran hacer pensar que pudiera estar entonces cursando con una amiloidosis. Y es que definitivamente la amiloidosis ha venido corriendo y ha venido mostrando o tomando un camino bastante importante en lo que es el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y esto puede estar dado porque antes no conocíamos muy bien su prevalencia y adicionalmente no entendíamos muy bien la parte fisiopatológica de la enfermedad. Es así como entonces ha venido ganando terreno lo que es toda la descripción y el estudio de la enfermedad. Básicamente, ¿qué se considera? Pueden haber tres grandes aspectos por los cuales haya ganado tanto terreno el estudio de la amiloidosis. El primero, la mejoría en las técnicas de imagen, ¿cierto? Como ya no necesitamos hacer una biopsia cardíaca para poder hacer el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, sino con técnicas adicionales, estudios diagnósticos no invasivos, podemos hacer este diagnóstico. Adicionalmente, vemos también cómo los estudios observacionales han logrado mostrar que esta enfermedad puede ser o era muy poco reconocida en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que especialmente cursaban con una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y adicionalmente vamos viendo cómo se ha desarrollado, ¿cierto?, el entendimiento de lo que es la fisiopatología de la enfermedad, lo cual entonces ha llevado a que se estén desarrollando tratamientos efectivos para este tipo de patología y por ende podemos tratar a estos pacientes y esto nos haya generalizado a tener una búsqueda más activa de la enfermedad. Pero, ¿por qué hablar de amiloidosis cardíaca? Eso no es como muy raro, eso no es más como un diagnóstico de exclusión y además, ¿para qué si no tiene tratamiento? Y aquí entonces debemos recordar, ¿cierto?, una imagen muy conocida para todos y es, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Y miren que, por ejemplo, ¿qué ha pasado con los pacientes que tienen amiloidosis cardíaca? Miren en este póster que fue presentado en el Congreso Europeo de Hematología en el 2017, el objetivo de este estudio era evaluar los retrasos y los errores e inconsistencias en la vía para hacer el diagnóstico de amiloidosis. Y se encontró que de los pacientes con amiloidosis cardíaca, el 43% había tenido diagnósticos erróneos antes de hacer un adecuado diagnóstico. Lo más preocupante, y debo decirlo como cardióloga, es que los principales que nos equivocamos en el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca eran los internistas, los generales y los cardiólogos. Miren el estudio también cómo mostró que podían pasar hasta 5 médicos diferentes, de diferentes especialidades, el paciente por cada uno de ellos para después de esto sí dar o hacer un diagnóstico correcto. Y es que cuando empezamos a hablar de lo que es hacer el diagnóstico como tal de la amiloidosis cardíaca, de una vez nos remontamos que este paciente debe ser llevado a centros especializados donde se tome biopsia endomiocárdica, ¿cierto? Y esto no es así y lo vamos a ver ahora más adelante. Adicionalmente que encontramos fallas cardíacas que son de fracción de eyección preservada o algunos signos y síntomas como tal que se lo atribuimos entonces a la hipertensión arterial, al envejecimiento, a la obesidad y no estudiamos de una forma adecuada a este paciente. Miren, por ejemplo, en este estudio para que ustedes se den cuenta que el que busca encuentra, cómo se logró evidenciar en pacientes mayores de 80 años que se les realizaba una biopsia cardíaca post-mortem como tal, que había, ¿cierto?, un depósito de material amiloide por TTR en pacientes mayores de 80 años en más o menos el 25%, un número nada despreciable. Como tal también entonces, como se empezaron a evidenciar que habían pacientes que al azar encontrábamos este tipo de depósitos, entonces se empezó a ver qué pasaba en la autopsia de esos pacientes que tenían falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y mire lo que encontró este estudio publicado en el JACC de falla cardíaca en 2014. Se encontró que en la autopsia de este tipo de pacientes, el 5% presentaba un depósito moderado o grave de TTR. ¿Y cuándo hicimos el diagnóstico? ¿Cuándo pensamos en ello? Probablemente no.
Ya entonces con esto empezó a decir, bueno, ya empezamos a ver pacientes que definitivamente ancianos que están teniendo al azar depósitos de amiloide. Además que este depósito de amiloide se está asociando con la falla cardíaca preservada. Y entonces empezamos en este estudio publicado en el Journal Europeo en el 2015 a evaluar, ¿cierto?, cómo pudiera ser la amiloidosis causa de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y mire qué se encontró. Se encontró que podía haber una prevalencia del 13% en pacientes mayores de 60 años que estaban con un diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada y una hipertrofia ventricular izquierda definida como un septum mayor de 12 milímetros. A su vez, entonces también se quiso relacionar o se quiso buscar qué tanta relación había con la estenosis aórtica. Y miren este estudio que se encontró que la prevalencia en este tipo de pacientes era de más o menos el 6% cuando tenían un cambio valvular por una estenosis aórtica severa en pacientes mayores de 65 años. Pero no solamente se estudió a nivel de la cirugía como tal, también a los pacientes que eran llevados a TAVI. Y entonces se encontró que la prevalencia de estos pacientes que tenían estenosis aórtica severa y que eran llevados a TAVI podía llegar a ser hasta de un 16%. Entonces empezamos a ver cómo esos pacientes con falla cardíaca preservada, con estenosis aórtica, con ciertas características a nivel del septum, podían estar cursando era con una amiloidosis cardíaca. Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es muy poco frecuente? ¿Estás seguro de que es muy poco frecuente la amiloidosis cardíaca? Recordemos que la amiloidosis cardíaca es una enfermedad sistémica, ¿cierto? En el cual vamos a encontrar que hay una alteración a nivel de las proteínas, ¿cierto? En el plegamiento de las proteínas terciarias y cuaternarias, que lo que va a hacer entonces es que no haya un plegamiento correcto y por el contrario, este plegamiento incorrecto vaya a formar lo que es el material amiloide. Y este material entonces lo que va a hacer es irse a depositar a nivel extracelular en diferentes tejidos, en este caso a nivel del corazón. ¿Qué es o de dónde viene la amiloidosis? Entonces recordemos que el doctor Rudolf Virchow en las autopsias, en ciertas autopsias empezó a encontrar un material viscoso sobre algunos órganos y a esto lo llevó a una tinción especial y esta tinción lo que hacía era que producía una tinción muy parecida a lo que es el amiloide, por lo cual entonces se conformó la palabra amilo de almidón y eidos que es forma, muy parecido a la forma de almidón. Pero ¿por qué estamos hablando de falla cardíaca y amiloidosis? Entonces vamos a ver que encontramos, ¿cierto? Estos depósitos me van a generar lo que es unos infiltrados nodulares que me llevan a una disfunción diastólica y esta disfunción adicionalmente me produce un engrosamiento de las paredes, lo cual entonces me va a generar lo que es un empeoramiento de la distensibilidad y un empeoramiento de la relajación. Esto entonces lo que me va a generar o me va a llevar como tal es a una fisiología restrictiva y a una dilatación de las aurículas. Pero esta fisiología también restrictiva me lleva a una necrosis de los miocitos y esto a una fibrosis intersticial, la cual va a terminar entonces en una disfunción sistólica. Cuando hablamos de amiloidosis cardíaca por transtiterrina, entonces vamos a ver, recordemos, que la transtiterrina es el transportador de la tiroxina y de la vitamina A nivel del hígado lo encontramos, a nivel de los plexos coroideos y a nivel de la retina. Y cuando hay una alteración, una mutación a nivel de la transtiterrina, ¿cierto? Se va a desestabilizar como tal este tetrámero y se va a conformar lo que es un monómero y es el que básicamente va a sufrir unos cambios en su conformación y va a ser entonces allí donde se va a formar las fibras de amiloides. Entonces, esto es lo que pasa, se forman oligómeros en forma de fibrillas que son completamente amiloide insoluble. Vamos a encontrar entonces que cuando hablamos de amiloidosis cardíaca por transtiterrina, la vamos a encontrar en su forma wild type o natural y en la forma hereditaria. Veamos rápidamente cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de la wild type, ¿cierto? Que era antes la que llamábamos senil, porque era la que se encontraba más en pacientes mayores de 60, 70 años, pero ha cambiado su nombre porque se ha encontrado también y se ha hecho descripción en pacientes mayores de 40 años.
Se desconoce la prevalencia exacta, ¿cierto?, de cuánta cantidad de pacientes hay con este tipo de amiloidosis, pero es casi con seguridad la causa más común de amiloidosis cardíaca, particularmente, obviamente, lo que decía en ancianos, lo que podría representar hasta el 10% de los pacientes, ¿cierto?, de edad avanzada con insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando hablamos de la amiloidosis cardíaca hereditaria, entonces también todavía es un poco desconocido la prevalencia. Y básicamente es que es difícil de establecer debido a la distribución geográfica que tienen las diferentes mutaciones del gen. La prevalencia en Europa es de menos de 1 por 100.000 habitantes y, por ejemplo, en Japón llega a ser de más o menos 1 por cada millón de habitantes. La mutación entonces del gen, lo que vamos a encontrar es que va a afectar con mayor frecuencia a los individuos de ascendencia africana y que tienen una prevalencia de alelos del 3 al 4% dentro de la población afroamericana. ¿Qué sabemos en Colombia? ¿Qué sabemos de cuánta gente tiene o cuántos pacientes hay en Colombia con amiloidosis cardíaca? Pues bueno, como les venía diciendo, ha venido un advenimiento porque ya hay tratamientos, porque conocemos más la enfermedad y es cuando estamos empezando reportes y hemos encontrado que la edad promedio de presentación es más o menos de pacientes con 70 años. El género, generalmente hombres con una fracción de eyección o una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Aquí encontramos entonces cómo pudiera estar la distribución. Este es un estudio que está en fase de publicación, en los cuales se está haciendo o se quiere hacer una aproximación de cuántos pacientes pudieran llegar a estar en Colombia con amiloidosis cardíaca. Y miren cómo más o menos se pudiera establecer, a grosso modo, que pudieran haber 87.000 pacientes con amiloidosis cardíaca, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que para el 2018 había una población de 48 millones de habitantes y que más o menos, ¿cierto?, el 7,8% está entre la edad de entre 60 y 80 años. Y adicionalmente que se ha logrado evidenciar que el 2,3% de nuestra población pudiera estar cursando con falla cardíaca. Descrito, encontrado hasta el momento que hay. Esta es la situación actual, entonces, en Colombia de amiloidosis cardíaca. Se ha encontrado, entonces, como tal, el compromiso de 10 familias al momento con de ser portadores del gen. Llama la atención que es el mismo gen distribuidos en las diferentes ciudades de todo el país, ¿cierto? Y es la alteración a nivel de un fenotipo mixto de VAL 142. ¿Qué características tiene entonces este gen? Generalmente son pacientes entre 60 y 65 años, ¿cierto? En su mayoría hombres afroamericanos o afrocaribeños, ¿cierto?, que tienen un compromiso a nivel cardíaco y también un compromiso a nivel neuropático. Pero bueno, aquí nos traía hoy el caso clínico y pues sigamos con nuestro paciente que les estaba presentando. Recordemos entonces a don Luis, un paciente de 76 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FREBI deprimida, de probable origen. Ahora ya pasó, ya no nos queda claro que fuera isquémico, sino que probablemente fuera por una amiloidosis cardíaca, clase funcional 3/4, enfermedad coronaria, claro está, revascularizado percutáneamente e hipertensión arterial. Con un ecocardiograma que ya hemos visto que tiene una hipertrofia concéntrica con un aspecto más granular y con la sospecha alta de que sea una amiloidosis. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo el abordaje de este tipo de pacientes? Y entonces remontémonos a lo que son las guías, ¿cierto?, americanas, en lo cual nos dio como una directriz de cómo hacer el diagnóstico de este tipo de pacientes. Y es que cuando vamos a ver los síntomas que presentan estos pacientes, pues son pacientes con disnea, con edemas, con disminución de clase funcional, síntomas que son muy bisagros, ¿cierto?, para ir a definirla e ir a categorizarla de una vez como una amiloidosis, porque básicamente cursan con lo mismo que una insuficiencia cardíaca. Entonces, podemos tener, por el contrario, sí, un acercamiento diagnóstico para este tipo de pacientes. Uno es a nivel del ecocardiograma, ¿cierto? Y vamos a ver que para hacer el diagnóstico o altamente sugestivo, vamos a encontrar este septum, ¿cierto?, mayor de 14 milímetros, es lo que nos dice este estamento como tal, y un aspecto más granular, como ustedes lo pueden ver.
Vemos entonces también a nivel del Doppler que vamos a encontrar un patrón más restrictivo, y adicionalmente cuando hacemos el strain longitudinal vamos a encontrar un strain muy disminuido con compromiso un poco más de la parte basal. ¿De dónde sale esto? Miren este estudio entonces en el cual se quería evaluar cuáles eran esas características ecocardiográficas que pudieran distinguir a la amiloidosis cardíaca. Y aquí entonces el objetivo era describir ese strain longitudinal en pacientes con amiloidosis cardíaca, evaluando las diferencias regionales entre amiloidosis cardíaca y otras causas de hipertrofia ventricular. ¿Qué se tomó entonces? Se tomó pacientes diagnosticados con amiloidosis cardíaca y se comparó con pacientes que tenían una miocardiopatía hipertrófica y una estenosis aórtica severa. Vemos cómo los pacientes con amiloidosis cardíaca más o menos eran de 68 años, los menores eran los de miocardiopatía hipertrófica y los de estenosis también de 70 años. Y a su vez, las cifras de tensión arterial, que sí marcaban la diferencia con los otros dos grupos versus la amiloidosis cardíaca, era que manejaba cifras tensionales mucho más bajas en este grupo. ¿Cuáles fueron los resultados entonces de este estudio? Mire cómo se logró encontrar que la fracción de eyección de los pacientes con amiloidosis cardíaca era más baja que los pacientes que tenían miocardiopatía hipertrófica. A su vez, encontramos también entonces una alteración a nivel de la amiloidosis con un patrón más restrictivo a nivel de la amiloidosis cardíaca versus la miocardiopatía hipertrófica y la estenosis aórtica. Y lo que estábamos evaluando, ¿cierto? Que era el strain longitudinal, miren lo marcado de disminuido de la amiloidosis cardíaca versus los otros dos grupos. Adicional, también este estudio nos fue mostrando otras características que presentan este tipo de pacientes y es a nivel del electrocardiograma. Miren cómo estos pacientes entonces tenemos que pueden cursar con bajo voltaje, ¿cierto? Y con imagen de pseudoinfarto versus los otros dos grupos. Esta es básicamente la imagen en la parte superior, el patrón característico de la amiloidosis cardíaca, ¿cierto? Lo ven acá. Y en la parte inferior, entonces las dos primeras son las imágenes de la miocardiopatía o de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, y la segunda parte, en esta parte inferior, de los pacientes con estenosis aórtica. Entonces ustedes claramente se dan cuenta del patrón repetitivo que llamamos o que se describe a nivel de la literatura de la bandera de Japón. A nivel del electrocardiograma hemos encontrado también una serie de características que pueden hacernos sospechar de un paciente con amiloidosis cardíaca. Miren cómo entonces podemos encontrar bajo voltaje, que es más o menos una prevalencia entre el 20 y el 25%, una imagen de pseudoinfarto, y adicionalmente puede cursar con episodios de fibrilación auricular. Vamos a encontrar entonces que los trastornos a nivel de la conducción son más o menos del 7%. Miremos en este estudio en el cual entonces se tomaron 337 pacientes con amiloidosis cardíaca que se recogieron entre el 2008 y el 2010. Como tal, la edad promedio fue de 64 años y en su mayoría eran hombres. Esto para describir entonces los bajos voltajes que encontramos a nivel del electrocardiograma. Básicamente la descripción de cómo se hace la medición de la amplitud, ¿cierto?, del complejo QRS. Y claramente podemos darnos cuenta que los pacientes con amiloidosis cardíaca cursan con unos voltajes, ¿cierto?, con una amplitud bastante baja relacionado o en comparación con los pacientes control. Pero bueno, no quiero aburrirlos y volvamos nuevamente a nuestro paciente. Recuerden, don paciente era don Luis, un paciente de 76 años con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección deprimida, probablemente por amiloidosis cardíaca, una clase funcional 3-4, enfermedad coronaria y hipertensión arterial, con el ecocardiograma con claros signos y con el strain que me mostraba un disminuido y con el signo característico de la bandera de Japón. A nivel del electrocardiograma vemos entonces cómo estamos ante la presencia de un ritmo sinusal con un trastorno de conducción AV de primer grado, ¿cierto? Bajos voltajes, como ustedes lo evidencian, y adicionalmente la imagen de pseudoinfarto.
Y aquí entonces la guía nos empieza a decir, vamos a tener ciertas características para que puedas sospechar de ese paciente entonces que está cursando con una amiloidosis cardíaca. ¿Y cuáles son estas características? Falla cardíaca o presencia de signos y síntomas de bandera roja, y ya hablaremos de esto. Y adicionalmente que tengan un engrosamiento de la pared mayor de 14 milímetros y que esto sea en hombres mayores de 65 años o en mujeres mayores de 70 años. Y miren que ellos nos hablaban de unos signos bandera roja, es decir, signos que debemos tener muy presentes en este tipo de pacientes, como cuáles: la disminución, ¿cierto?, del estrés longitudinal, la discrepancia que hay entre el engrosamiento del ventrículo izquierdo y el voltaje, que no se correlaciona con una hipertrofia, la presencia de bloqueos auriculoventriculares, el fenotipo como tal de hipertrofia ecocardiográfica con características infiltrativas, la presencia de expansión marcada del volumen extracelular a nivel de la resonancia cardíaca, signos y síntomas o signos de polineuropatía o disautonomía, historia, ¿cierto?, de síndromes del túnel del carpo, especialmente bilateral, o ruptura del tendón del bíceps, y adicionalmente tener en cuenta el incremento moderado de los niveles de troponina en repetidas ocasiones. Si traemos a nuestro paciente y empezamos a buscarle entonces cuáles son los signos bandera roja, vamos a encontrar que hay una reducción, ¿cierto?, en el estrés longitudinal, como lo pudimos evidenciar, que adicionalmente hay discrepancias entre el engrosamiento ventricular y el voltaje como tal en el electrocardiograma, hay un trastorno de conducción auriculoventricular de primer grado, y recuerdan ustedes la imagen que veíamos a nivel del bíceps. Mire cómo este paciente tenía ruptura del bíceps. Entonces, es otro de los signos bandera roja que nos hacían sospechar de que este paciente estaba cursando con una amiloidosis cardíaca. Adicionalmente, la guía nos da no solamente la parte ecocardiográfica, la parte de síntomas, el examen físico, los signos bandera roja, sino que nos dice que nos podemos apoyar en la resonancia magnética del corazón y la gammagrafía cardíaca. Y es que mire, por ejemplo, en este estudio en el cual se realizaba resonancia magnética y se comparaba a los pacientes, ¿cierto?, que tenían amiloidosis cardíaca en sus diferentes grados de captación según la gammagrafía, y la comparaba con amiloidosis cardíaca por AL. ¿Qué se encontró entonces? Que aquellos pacientes que ya tenían documentación de amiloidosis cardíaca por TTR concordaban perfectamente con los hallazgos que había a nivel de la resonancia. Adicionalmente, este estudio nos mostró, ¿cierto?, que generalmente, miren cómo más o menos un 70-80% de los pacientes pueden tener una hipertrofia asimétrica a nivel del septum y una hipertrofia simétrica en el 18% de los casos. Llama la atención, miren cómo hay un 3% que en este estudio ni siquiera cursaban con hipertrofia ventricular, y por el contrario, si tenían diagnóstico de amiloidosis. La resonancia magnética, entonces, lo que vamos a evaluar es el depósito focal de gadolino, principalmente su endocárdico de manera global en todas las partes del ventrículo, va a evaluar el tamaño de las cavidades y la presencia de derrame pericárdico. Todo esto avalado entonces por las guías americanas en el 2010. La guía entonces también decíamos que nos hablaba de, o nos habla de la gammagrafía cardíaca para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca por TTR. Y es que aquí es muy importante traer en cuenta lo que es el estudio del doctor Perugini, en el cual se evalúa la captación de radiofármacos como es el pirofosfato, para evaluar entonces la presencia o no de amiloidosis específicamente por TTR. Aquí vamos a comparar entonces dos grupos, amiloidosis cardíaca por TTR versus los pacientes por AL. ¿Qué se encontró como tal? Entonces, esta escala se divide en 4 grupos. Captación grado 0, en el cual vemos que no hay nada de captación, ¿cierto?, a nivel del corazón, del radiotrazador. El grado 1, en el cual es muy leve la captación, por debajo de la captación de las costillas. El grado 2, que la captación es muy similar al de las costillas. Y el grado 3, que es mayor la captación como tal. Aquí entonces vemos cada uno de los grados. Esta es la resonancia de nuestro paciente.
en la cual entonces veíamos, ¿cierto?, la captación propia que está descrita a nivel de la resonancia. También entonces este paciente se pasó a gamografía cardíaca y encontramos, ¿cierto?, mire cómo hace la captación desde la primera hora y a la tercera hora, y es una captación grado 3, por lo cual entonces definitivamente estábamos ante una amiloidosis cardíaca. ¿Qué nos dicen las guías? ¿Cómo evaluar, cómo enfocar el diagnóstico de este paciente? Entonces, lo primero que nos vienen a decir es, bueno, pacientes, ¿cierto?, con insuficiencia cardíaca, con trastornos de conducción, arritmias, o que tengan una estenosis aórtica degenerativa y que adicionalmente tengan unos hallazgos sugestivos de amiloidosis cardíaca en el electrocardiograma, en el ecocardiograma, con biomarcadores o a nivel de la resonancia. A estos pacientes se les debe hacer una gamografía cardíaca y ya vamos a ver qué pasa con cada uno de los grados de captación. Si nosotros encontramos esto y nuestra sospecha es de amiloidosis, lo que tenemos que hacer es entonces, ¿cierto?, hacer medición de las proteínas monoclonales, como tal, hacer conteo de las cadenas ligeras, ¿cierto?, tanto en suero como en orina. ¿Qué pasa si es una captación grado 0 y estos exámenes son normales como tal? Entonces, si no encontramos ningún tipo de alteración, es muy raro que estemos ante una amiloidosis cardíaca. Pero por el contrario, si estamos ante un grado 0, pero sí hay alteración, tenemos que considerar hacer una resonancia. Ahora, si estamos con un grado 1, 2 o 3 como tal, vamos a mirar entonces la parte de la fijación, del conteo de las cadenas ligeras y del conteo de las proteínas monoclonales, y dependiendo de esto, entonces ya vamos a evaluar si están presentes o no para poder hacer el diagnóstico de otro tipo, ¿cierto?, de causas de amiloidosis como la AL. Si tengo un paciente que definitivamente tiene un grado de captación 3, que no tiene alteración a nivel de las proteínas monoclonales, estamos ante el diagnóstico de una amiloidosis cardíaca por TTR, y aquí lo que tenemos que entrar es el estudio genético, que me va a decir si estamos ante una amiloidosis natural o una amiloidosis a nivel genético. Bueno, pues eso fue lo que hicimos con don Luis, lo llevamos a hacer el conteo y nos salió normal. Por ende, entonces se llevó al estudio genético y se encontró que era positivo, ¿cierto?, para alteración a nivel del gen del TTR, y justamente el que habíamos hablado, que se ha identificado en toda Colombia, que es el VAL 142. Y es que entonces aquí el siguiente paso, que es muy importante, y más ahora para don Luis, es para su familia, y es que esta enfermedad es una enfermedad con un patrón de herencia autosómica dominante, con un progenitor que puede ser el 50% de enfermos y 50% sanos. Por eso es tan importante que estos pacientes pasen a estudio por la parte de genetista para hacer todo el abordaje correcto y poder detectar a tiempo a estos pacientes para un adecuado tratamiento. Vemos entonces que el compromiso genético en esta enfermedad puede tener un predominio más de una presentación neurológica o un predominio de una presentación cardíaca, o por el contrario vamos a encontrar genes que pueden tener una presentación mixta, tanto cardíaca como neurológica. Miren en este estudio en el cual se quería evaluar cuáles eran como el fenotipo de esos pacientes, ¿cierto?, y que se relacionaban con las alteraciones a nivel genéticas, y mire cómo, por ejemplo, encontramos, ¿cierto?, que esta alteración a nivel del VAL 122 tiene un compromiso altamente a nivel de corazón y a nivel neurológico, y no solamente neurológico a nivel sensorial, sino también en la parte de neuropatía autonómica. Es importante decir que los laboratorios nos han venido apoyando muchísimo en lo que es el screening de este tipo de pacientes, ¿cierto? Nos suministran, en este caso, PDC, como los signos bandera roja para buscar en este tipo de pacientes y a su vez entonces poder hacer el diagnóstico genético. ¿Cuáles son los mensajes que podemos llevar a nuestra consulta después de esta charla? Es importante tener en cuenta
que pacientes con falla cardíaca o con presencia de signos y síntomas bandera roja y un engrosamiento, ¿cierto?, a nivel de la pared mayor de 14 milímetros en pacientes hombres mayores de 65 años o mujeres mayores de 70 años, debemos para esta aproximación hacerle una gamografía cardíaca y adicionalmente de una vez pedirle lo que es la relación de las cadenas ligeras en suero y en orina y la inmunofijación. Es este el abordaje entonces para poder hacer un diagnóstico correcto. Y quiero terminar con esto y es, señor, desde que descubrieron el genoma humano, los malditos hackers, definitivamente sí que hemos podido hacer cosas. Los dejo con esta frase y es, los invito a ver lo que todos han visto y pensar en lo que nadie ha pensado. Muchas gracias.